al porvenir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, hacia senda que va al porvenir. Sobre raza, convenio y corona, en la patria no hay otra nada. Nuestra bola repite los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra bola repite los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Colombia reúne una gran diversidad de culturas, pero acá, en Bogotá, se reúnen todas para ser la gran capital. Infortunadamente los jóvenes de ahora no valoramos el gran esfuerzo de nuestros antecesores, pero este programa busca cambiar eso, busca mostrar otra cara de Bogotá. Vean acá a Bogotá, porque Bogotá es una capital para mostrar. En el centro de Bogotá, la carrera séptima ha sido testigo, ha dejado huella de muchos hechos históricos que han conformado nuestra nación. Se ha vestido de oro, de gloria, pero también ha sido víctima de tragedia y de sangre histórica, una de las caras de la séptima. Sin lugar a dudas, la más importante de todas por la historia que tiene es la carrera séptima. Antes, muchísimo antes de 1810, empezó a llamarse la calle real, en donde únicamente pasaba el virrey y por eso se llamó la calle real. Pero el rey simplemente se desplazaba hasta donde lo que hoy es San Francisco, nadie más podía pasar por esos lados. Por eso los criollos también empezaron como a molestarse un poco, porque la gente no podía circular. Cuando se produce ese grito revolucionario, en donde hay una cantidad de contradicciones, muchos que están hablando del Bicentenario estaban diciendo que Simón Bolívar estaba por estos lados, él ni idea tenía que lo que estaba pasando en Bogotá, porque él estaba ya en Caracas, se había encontrado en Cumaná con el señor Sucre, entonces ni siquiera, él no tenía idea. Más adelante sí, 4 o 5 años después, en ese proceso de la patria boba, él ya fue entendiendo qué fue lo que pasó, y por eso dicen que él fue el que consolidó la independencia en 1816, 1819, con el Pantano de Vargas, con lo que pasó en el puente Boyacá. Pero entonces por eso los criollos se molestaron un poco, porque lo que estaba pasando, los enviados por el rey, estaba el virrey, entonces ese pedazo, ese segmento que no era absolutamente nada, era un poco de tierra, ni siquiera estaba empedrado, era la calle real. Más adelante, después de ese grito de independencia, se llamó la calle de la Carrera, porque había una especie de hipódromo entre San Francisco y lo que es hoy la catedral. La catedral tampoco estaba construida sino a finales del siglo XIX. Entonces se llamó la calle de la Carrera. Después se llamó la calle del Norte, que muy pocos historiadores la tienen en cuenta ahí, porque era precisamente esa calle Carrera convertida en carretera que iba hasta la otra provincia cuya capital era Tunja. Por la carrera séptima, entre la Plaza de Bolívar y la calle 26, han transcurrido los principales hechos históricos de nuestra nación, desde el grito de independencia hasta los más crueles y sangrientos episodios que han enlutado al país. Ella ha sido el escenario para que en miles de marchas los ciudadanos defiendan los derechos que parecen ser vulnerados, también para exigir el fin de la guerra y reclamar por los secuestrados que en las montañas y selvas de Colombia permanecen privados de su libertad. Esto es lo que la carrera séptima nos puede contar. El 9 de abril de 1948, en este lugar, se partió la historia política de Colombia en dos. Ante el hecho de haber puesto al Partido Conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre siempre la restauración moral y democrática de la República, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Lo que pasó ese día, cuando se iba con Plinio Mendoza y bajaba Gaitán, la carrera séptima se convierte en ese caos
que a partir de ahí es que se llama el famoso Bogotazo, que cogen al señor Roa Sierra y lo llevan hasta el Palacio Presidencial, que era donde es hoy la Cancillería, en donde estaba Bolívar con Manuelita en aquellas noches de amores y sexo. Entonces ahí ese fue el Palacio Presidencial, el Palacio de San Carlos. Hasta allá llevaron al señor Roa Sierra ya completamente destrozado para hacer justicia frente al señor presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, y la señora doña Berta Ospina, que fue la que llevaba realmente los pantalones en aquel entonces. En la carrera séptima, con Avenida Jiménez, a la 1:05 de la tarde, ese 9 de abril, el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, recibió 3 impactos de bala que posteriormente le causarían la muerte. Según los testigos, el autor material del magnicidio fue Juan Roa Sierra, quien murió linchado por la muchedumbre enfurecida. La mayoría de los sectores más pobres de la ciudad, que veían en Gaitán su esperanza política, se desataron en un desenfreno de violencia que como nunca sacudió los cimientos de la capital. La ciudad fue destruida por los enfrentamientos entre liberales y conservadores, entre el Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y quienes trataban de recomponer el orden de la ciudad. El resultado de las revueltas fue, entre desaparecidos y muertos, 3.000 personas y más de 146 edificaciones destruidas, sobre todo en el centro de la ciudad. Pero también ahí en esa carrera séptima ocurrieron unos hechos absolutamente lamentables. Por ejemplo, una serie de asesinatos, casi un genocidio en la época de Gustavo Rojas Pinilla en la calle 12 con carrera séptima, que fueron asesinados de estudiantes. Entre ellos estaba Uriel Gutiérrez, porque era un homenaje a él, pero era un homenaje también a Bravo Páez, que fue asesinado en 1928. Entonces esa masacre fue más que peligrosa. Más adelante está la Plaza de Toros, que en esa Plaza de Toros también en el gobierno de Rojas Pinilla hubo una masacre, porque cuando entró la nena, la capitana, la hija de Carola y Gustavo Rojas Pinilla silbaron, y entonces la masacre fue tenaz. Sacaron los muertos, los dejaron en la séptima, los recogieron unas horas después y Gustavo Rojas Pinilla dijo que no había absolutamente nada. El 8 de junio de 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se conmemoraba la muerte de Gonzalo Bravo, quien fue el primer estudiante universitario asesinado por la policía el 7 de junio de 1929. Un grupo de estudiantes marchaba pacíficamente hacia la Plaza de Bolívar cuando repentinamente apareció la fuerza pública y una descarga de fusil cegó la vida del estudiante de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez. Los estudiantes se replegaron a los predios de la universidad hasta altas horas de la noche y programaron una manifestación de protesta para el día siguiente. El 9 de junio, la marcha avanzaba por la carrera séptima en dirección al Palacio Presidencial. De un momento a otro, se escucharon las descargas de las carabinas .30, traídas de la Guerra de Corea, disparadas por el ejército contra los estudiantes. Sobre el pavimento quedaron 11 cadáveres y cerca de 50 heridos. Donde hoy está el edificio de Avianca, en el Hotel Regina. Y antes de estar en el Hotel Regina estaba la casa de Francisco de Paula Santander. Los bolivarianos, como había esa riña entre bolivarianos y santanderistas, que por cierto a Simón Bolívar le decían longanizo porque era bajito y colorado, pero lo decían con mucha ironía, entonces ahí vivió Francisco de Paula Santander. Los bolivarianos, cuando Francisco de Paula se va a Cúcuta, entonces queman la casa y le echan cal, para decir al mundo, ojalá que nunca vuelva a aparecer un personaje como Francisco de Paula Santander. Pero no solo este sitio es histórico por lo referido sobre el general Santander y el desaparecido Hotel Regina, sino porque el 23 de julio de 1973 se produjo el incendio del edificio Avianca, el cual comenzó en el piso 14 y se propagó hasta el último. Ante la imposibilidad de controlar el fuego, los equipos de salvamento se dedicaron al rescate de los ocupantes del edificio. Solo se produjo una víctima fatal. El episodio más grave del siglo había sido el ya citado 9 de abril de 1948, hasta que el 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del movimiento 19 de abril M19 asaltaron el Palacio de Justicia. A las 11:30 de la mañana comenzó el tiroteo en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. A esa hora, 28 guerrilleros irrumpieron por el sótano del Palacio de Justicia. Adentro los esperaban 7 compañeros más. Afuera se quedó otro grupo que no alcanzó a llegar a tiempo. Así comenzó la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre, una acción armada por medio de la cual el M-19 pretendía juzgar al presidente Belisario Betancur
por haber supuestamente traicionado el acuerdo de cese el fuego y del diálogo que había sido firmado por ambas partes el 24 de agosto de 1984. El ejército ingresó tras ellos a cañonazos, un conflicto a sangre y fuego. Este hecho provocó la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema y 65 personas entre funcionarios y visitantes, sin contar la suma de desaparecidos, al parecer por las fuerzas del Estado, así como el incendio del edificio y la destrucción de todos sus archivos. Tras años de investigaciones y varios testimonios, se ha descubierto que detrás de la toma por parte del grupo guerrillero estuvieron involucradas las manos del narcotráfico, a través del más grande capo de la droga en Colombia, Pablo Escobar. La séptima es más que cemento y asfalto. También hay naturaleza y entre la naturaleza hay historia. El Parque de la Independencia, que fue fundado precisamente el 20 de julio de 1910 para el centenario. Pues inicialmente se llamó también Parque del Centenario, después el Parque de la Independencia. Y en ese Parque de la Independencia se hizo la primera feria exposición, o sea, la primera Corferias fue ahí. Únicamente que era de una cosa maravillosa que había en aquel entonces, solo queda el kiosco de la luz, aún está en el mismo lugar. En ese mismo sitio, además maravilloso, se trajeron palmas traídas expresamente del África, quedan 2 o 3 infortunadamente, pero todo lo que estaba ahí alrededor eran grandes jardines con plantas traídas de aquel entonces de Europa y de África. La séptima no deja de contarnos historias. Ella no es la misma en la mañana que en la tarde, y mucho menos en la noche. Ya la vimos en su faceta de historiadora. Ahora dejémonos seducir por otra de sus caras. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles de la capital de la República para Colombia y el mundo entero, la 33. Señoras y señores, me voy a presentar a la orquesta que les va a tocar. Venimos de Colombia, de la capital, y solo queremos ponerlos a gozar, oye. Viernes en la noche, Bogotá cambia y junto con ella la séptima. Es noche de septimazo. Se llena de color, rumba y mucha diversión. No solo eso, encontramos muchas caras, muchas facetas a nivel social. Aquí no hay ningún pasaporte ni impedimento para entrar a la séptima, a la rumba del septimazo. Bienvenidos, esto es Bogotá. Esta es El septimazo no es una actividad que se realice solo por nuestra época. Durante la década de los años 40 fue una feria en la que se reunían los habitantes de la Bogotá de antaño, bien llamados cachacos, a compartir un tiempo con los amigos. En la calle se mezclaban la chicha, bebida ancestral de nuestros indígenas, las ventas callejeras y el aroma característico del buen café colombiano. En la actualidad, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, la séptima se convierte en un espacio en el que un sinfín de artistas entregan a los visitantes lo más preciado de sus talentos a cambio de unas cuantas monedas. Lo que es una calle llena de automóviles durante el día se transforma por completo para convertirse en un circo, en las tablas del mejor teatro que se pueda ver o en la tarima para interpretar lo mejor de nuestro folclore. El comercio, la política, el arte, la cultura, todos reunidos con un solo objetivo: presentar a esa ciudad que se encuentra más allá de la ciudad. Oye, rumbero, mi
mira qué bueno, qué rico es. No se diferencian etnias, aquí se encuentra el sur, el centro, el oriente, el occidente del país, confluidos todos en un solo punto para cumplir con un solo objetivo, entretenerse. Lo creo entender, el guapa ya está resentido. Para mí es una expresión de cultura y arte. Mucha gente no lo cree así, mucha gente dice no, allá van los marihuaneros y los que se aprovechan de la gente a pesar de que no. Lo que pasa es que muchas veces, en ocasiones lo que uno hace, hay gente que lo hace y lo vende mucho más barato, sí, no le vende regalado, pero también hay arte, hay mucha cultura, mucha... El Septimario es un espacio cultural donde podemos disfrutar de varias cosas y también podemos invitar a la gente para que disfrute y cante con todos los que estamos acá aportando por una causa. Bueno, para mí el Septimario es un espacio que se le da tanto a las personas de la ciudad o los visitantes y también para los comerciantes para que tengan espacios de venta. Esperamos les haya gustado esta primera emisión y los invitamos a que nos sigan viendo. Porque Bogotá es la casa de todos. Atrévanse a conocerla. Bogotá es una ciudad ante la que no puedes ser indiferente. Causa toda una gama de emociones. Persigues en ella una respuesta que no alcanzas porque no importa qué tanto la conozcas, siempre guarda un secreto. Es una ciudad que oculta a otra ciudad, como en un interminable juego de muñecas rusas. Se lee poesía en los bares. Los mimos te pegan calcomanías de caras felices, pero persiste el misterio. Bogotá es una ciudad tan compleja como el ser humano. Carlos Huite, escritor panameño. Señoras y señores, me voy a presentar a la orquesta que les va a tocar. Venimos de Colombia, de la capital.